Buenas noches, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Lo primero, reiterar el agradecimiento a las entidades, a las asociaciones culturales de Asturias por organizar este acto y por tener la feliz idea de recuperar un viejo hito, un conocido lema incluso en nuestro país, como es la alianza de las fuerzas de la cultura y las fuerzas del trabajo. Qué importante es recuperar el valor cultural y el valor de la identidad colectiva vinculada al mundo del trabajo cuando nos hallamos en medio de una disputa, yo me atrevería a decir que histórica, en la que se están redefiniendo los modelos de sociedad para las próximas décadas. Mirad, el neoliberalismo tuvo el acierto, la visión inteligente de entender que un proyecto económico iba ligado a un proyecto político y que ese proyecto político requería como condición necesaria para su desarrollo, para esa política pensando en las élites, para esa política de desvertebrar, de desmembrar a las sociedades, ir colonizando paulatinamente las mentes de la ciudadanía, las mentes de las personas, las mentes de los trabajadores y de las trabajadoras. El neoliberalismo no solo planteó una guerra o una batalla, a veces en términos estrictamente bélicos, a veces en términos estrictamente golpistas, sino que planteó una intensísima batalla cultural. Y casi siempre las batallas culturales las ganan cuando son silentes, cuando no son aparentemente abusivas, cuando van entrando en la mentalidad de las personas, cuando acaban instalando la idea de que lo que te ocurre en la vida depende del mérito única y exclusivamente que tú personalmente eres capaz de adquirir. Cuando son capaces de instalar el individualismo, el hedonismo, el narcisismo, el poder prescindir de los de al lado, el poder romper lo colectivo. Esa es la condición que fue impulsando el sistema en las últimas décadas para llegar a un momento en el que muchas de las políticas antisociales eran avaladas por mayorías sociales que las iban a sufrir. Ese es el esquema en el que personas que no pagan impuestos de sucesiones, por decir algo, están a favor de que se supriman los impuestos de sucesiones, aunque eso conlleve los deterioros de los servicios públicos que sí utilizan esas personas, que ni remotamente van a pagar nunca un impuesto de sucesiones porque no tienen nada que suceder. Y por eso es importante no desvincular lo que estamos haciendo las organizaciones sindicales de esa idea de una reconstrucción del contrato social y también del contrato entre las personas, la sensación de comunidad que esta pandemia tenía que haber reforzado. Porque mirad, a veces cuando hablamos el secretario general de la Unión General de Trabajadores o yo mismo o cualquiera de los sindicalistas de Asturias de las cosas que estamos negociando y que estamos tratando de cambiar en las mesas de negociación y también en las movilizaciones al hablar de la reforma laboral, parece que hablamos una especie de idioma distinto. Pero daros cuenta de la importancia que tiene recuperar en España, por ejemplo, el valor de la negociación colectiva. Daros cuenta el potencial agregador que siguen teniendo las relaciones de trabajo cuando hay identidad colectiva entre la gente. Era emocionante ver ayer en las calles de Cádiz o esta misma mañana a los trabajadores y a las trabajadoras de la metalurgia que después de unas jornadas muy duras de pelea, después de una demonización de algunas de esas expresiones más violentas de pelea, después de tener que aguantar actuaciones policiales que no son de recibo a estas alturas del siglo XXI, hoy eran aplaudidos, hoy eran aplaudidas por el personal sanitario que salía de los centros sanitarios a aplaudir a su gente y que cuando hay identidad colectiva no hay tertulia que cambie la realidad y que cuando hay identidad colectiva no hay quien manipule a la clase trabajadora. Pero esas identidades colectivas
esa cultura de lo colectivo, de lo común, de lo compartido, se tiene que basar en cómo se fijan las condiciones materiales de vida. No hay ninguna libertad en quien no llega a fin de mes. ¿Qué libertad tiene para tomar cañas ni para nada quien no puede pagar esas cervezas? Quien no sabe si mañana va a trabajar o a qué hora va a tener que entrar a trabajar porque le van a avisar esta noche a través de un mensaje de WhatsApp para decirle a qué hora entra, a qué hora sale, si es que mañana tiene que ir a trabajar. Tenemos que competir, tenemos que dar la batalla en cómo se fijan las condiciones materiales de vida. Decía que vivimos en un momento, yo creo que trascendente, porque están confluyendo las consecuencias de dos crisis que han sido durísimas, la financiera del año 2008 y las políticas de austeridad del año 2010, con una crisis pandémica que todavía no hemos salido de ella y que está teniendo unos efectos psicológicos en las sociedades que hará falta mucho tiempo para analizar. Y se decía aquí en varias intervenciones, hay una sensación de vulnerabilidad enorme en nuestra sociedad. Hay una sensación de inseguridad enorme en el futuro. Hay una sensación de incertidumbre enorme en lo que va a pasar pasado mañana. Pero además hay desigualdad, y hay desigualdad material, porque no se superaron las tasas de desigualdad que produjo la anterior crisis. Porque sigue habiendo mucha gente en nuestro país que está bajo los radares de los números oficiales y de los datos oficiales. Porque hay mucha gente que su vida depende de un hilo. Y, por tanto, las condiciones materiales de vida son absolutamente necesarias para dotar de autonomía y de pensamiento a las mayorías sociales. De eso va lo que tenemos que acordar en los próximos tiempos. De eso va cuando decimos que hay que recuperar el valor de la negociación colectiva. Pero, compañeros y compañeras, no habrá reforma laboral, no habrá reforma de pensiones, no habrá reforma fiscal, no habrá nada que pueda hacer como en los despotismos ilustrados, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es fundamental la organización colectiva de la ciudadanía. Es fundamental la organización colectiva de los trabajadores y de las trabajadoras. Los servicios públicos crean conciencia pública, claro que sí. Poder poner recursos en común para curarme cuando estoy enfermo, para tener una pensión cuando soy mayor, para tener una baja cubierta cuando me pongo malo o me rompo una pierna, determina conciencia colectiva. Y al contrario, sociedades privatizadas, servicios privatizados, pensiones privadas, inciden precisamente en ese individualismo y en esa sociedad feroz a la que nos han tratado de conducir. Y yo coincido con lo que decía Pepe Álvarez. Estamos también ganando batallas, no perdamos perspectiva. Algunas de las cosas que están ocurriendo ahora mismo en el mundo eran impensables hace 5 años. Y ya sé que no estamos a las puertas del paraíso socialista, ya lo sé. Pero estamos en un momento en el que estamos en disposición de recuperar derechos por primera vez en mucho tiempo. Y por eso va a haber movimientos tectónicos en nuestro país. Y por eso está habiendo la caña que se está dando a muchas de las actuaciones que está habiendo en este país. Y por eso los sindicatos ya os garantizo que vamos a sufrir una segunda campaña de acoso en este país, como a poco bien que nos salga la reforma laboral, porque hemos derogado la reforma de pensiones, porque hemos conseguido cambiar el modelo de afrontar los problemas de pensiones en España desde el recorte hasta los ingresos. Y esto no se perdona en un país que todas las crisis las ha resuelto igual, por el empobrecimiento de las mayorías sociales y por la devaluación interna de nuestro país. Concluyo, porque es tarde y porque el acto ha sido cultural, ha sido potente y tenemos que cerrarlo. Pero yo hago un emplazamiento desde el sindicalismo de clase, desde las comisiones obreras, desde la Unión General de Trabajadores, a agruparnos, a organizarnos, a dar el valor que tienen estas asociaciones culturales, estas asociaciones cívicas que vertebran sociedad. No hay pelea perdida si la sociedad recupera concepto de lo común, concepto de lo que nos une, concepto de lo comunitario. Por eso, actos como estos son muy importantes, porque el trabajo y la cultura van indisociablemente unidos en una pelea que es el modelo de sociedad que construimos en este siglo XXI, que puede ser, en efecto, voraz, pero que no está escrito que no sea más solidario que lo que hemos vivido en las últimas décadas de neoliberalismo rampante. Nada más, muchas gracias a todos y a todas.